Gracias a Dios, hermanos. Cada uno de ustedes, ¿cómo se sienten cómodos ahí en su lugar? ¿Sí? Muy bien, entonces ahora prepárense y preparen sus Biblias. Vamos a Efesios, por favor. Estamos viendo el tema Imita a Dios tu Padre. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5. Vamos, por favor. Los primeros 2 versos de este capítulo. Recordaré un poco lo que hemos ya hablado para entonces seguir el tema, hermanos, que iniciamos la semana anterior. Pero noten, por favor, Efesios capítulo 5, del verso 1 y verso 2 particularmente. El tema general, imita a Dios tu Padre, porque dice el texto 5:1, sean pues imitadores de Dios. Esta palabra imitador es como un mimo, como alguien que hace lo que ve en otros, ¿recuerdas? Imitadores de Dios, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El apóstol Pablo nos está hablando de cómo es que debemos vivir la vida de creyentes, como creyentes. Veíamos esta palabra de mimetes, que significa mimo o mímica, y se refiere a cómo los hijos imitan lo que ven en sus padres. Esa es la más grande enseñanza, ¿verdad? Y es la manera en que un hijo se identifica con su padre, es por lo que hace ese hijo, se parece a su padre. Cristo, hablando de los pecadores, de los más bien los líderes judíos que no creían en él, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué? ¿Cómo se ve eso? Se ve porque los deseos de tu padre quieres hacer. Imitas perfectamente las características de tu padre. Ahora, entonces, como creyentes debemos imitar o reproducir las características que nos identifiquen que Dios es nuestro verdadero Padre. Es por eso que el apóstol Pablo dice, entonces, sean imitadores de Dios. Y la semana pasada comenzamos con este tema. 3 áreas en las cuales debemos andar imitando a Dios. La primera ya la iniciamos y es la que continuaremos hoy. La primera forma que habla el apóstol Pablo es: imita a Dios como hijo amado, andando en amor. Dice el verso 2, y anden en amor, así como también Cristo les amó. Leo lo siguiente para que lo recuerdes. Alguien escribió lo siguiente: debido a que nuestro Padre Celestial es santo, nosotros hemos de ser santos. Porque Él es bueno, porque Él es benigno, debemos ser benignos. Porque Él es perdonador, nosotros debemos ser perdonadores. Por cuanto Cristo se humilló a sí mismo, nosotros hemos de humillarnos. ¿Recuerda Filipenses 2? Puesto que Dios es amor, nosotros como sus hijos amados debemos andar en amor. Ahora, explicábamos la semana anterior que imitar este amor, hermanos, es un mandato que el Señor da exclusivamente a los que Él ha perdonado y salvado. ¿Por qué? Porque dice que cuando esa persona cree el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona. Y cuando eso sucede, el amor de Dios no solo es experimentado y somos conscientes de que Él nos ama, sino que ahora ese amor es derramado en nosotros, y quiere decir que somos capacitados para poder amar con la misma clase de amor. Si no tienes el Espíritu dentro de ti, no puedes llevar a cabo esto, es imposible. Este amor no surge de la naturaleza humana. El amor de la naturaleza humana es un amor general. No estoy diciendo que un humano no creyente no ame, pero estoy diciendo que el amor al que somos llamados, con el amor que somos llamados a amar, es un amor sobrenatural. Pero ahora podemos hacerlo porque el Espíritu ha depositado ese amor en nosotros. Es hermoso pensar lo siguiente, hermanos. Dios no nos va a demandar nada que no podamos hacer.
¿Y cómo es que lo podemos hacer? Dios no nos va a demandar nada que no nos capacite para hacer. Si tú y yo no podemos hacer algo de lo que Él dice a sus hijos que debemos hacer, más bien, si no estoy haciendo algo que Dios dice que yo debo hacer, debo haber un análisis en mí para llegar a una de dos conclusiones. Dice la Escritura, dijo el apóstol Pablo, y el que no tiene, Romanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, yo sigo permaneciendo en un alejamiento a una relación con Dios. Él no me conoce. Es probable que entonces, cuando llegue el día del juicio, yo pueda estar bien convencido de que, pero yo soy tu hijo, pero dice el Señor, nunca te conocí. Eso implica, nunca experimentaste mi amor, porque el creyente experimenta el amor de Dios. Nunca me relacioné contigo. De hecho, nunca te discipliné como un hijo, como un padre a que ama a su hijo lo disciplina. Toda esta de nunca te conocí implica que nunca hubo una relación real con el Señor. ¿Sabes cuál es el problema en esto? Que muchas veces cuando hablamos de conocer al Señor o de tener una relación con Él, casi todo, no sé si tú lo concibas así, casi todo parece ser de aquí para allá. Es decir, lo que yo hago, voy a la iglesia, leo, que eso implica que tengo una relación con Él. No, la relación es en dos vías. A tal grado que el creyente, dice en Romanos, tiene el testimonio del Espíritu dentro de sí mismo que te dice, Abba Padre, yo soy hijo de Dios. Él te lo hace entender y saber. No es nada más de aquí para allá. Buena intención. Es de que Dios se relaciona contigo, te ama, te perdona, te disciplina a través de la vida normal de un creyente, pero Él está trabajando y el creyente no puede dudar, no puede de que realmente tiene una relación con Dios. Esa es la convicción que trae el Espíritu Santo dentro del corazón. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, llegas a una de dos conclusiones cuando no puedes hacer lo que Él demanda que hagas. O estás todavía en una alienación, estás en un pleito con Dios. O si eres hijo, estás en una actitud desobediente delante de Dios. Porque Él dice, hazlo, es porque lo puedes hacer. Es porque yo lo puedo hacer. Eso es lo que está sucediendo en Efesios capítulo 5. ¿Por qué el apóstol habla a los creyentes de obedecer? Porque también hay que entender, hermanos, que podemos vivir y estar en una condición desobediente en estas áreas, y no para qué hablarlas. Si todo creyente de manera natural las haría, ¿qué sentido tiene decir, hey, tienes que andar? Hey, tienes que perdonar. Hey, te tienes que santificar. Porque podemos estar en una condición desobediente. Ahora, hermanos, ¿quién es quien va a hacer un examen correcto, claro y determinar cuál es la posición en la que está? Bueno, por supuesto Dios, pero eres tú. Eres tú, porque yo no puedo ver tu corazón. Y en un momento dado puedes estarte esforzando al grado de parecer, imitar de una manera como el mimo imita a los demás. Pero es lo que yo explicaba la semana anterior. Muchas veces nuestra imitación se limita a venir a la iglesia, traer una Biblia, cantar, cosas que cualquiera puede hacer. Pero estas cosas que no cualquiera puede hacer son las que identifican a uno como hijo amado de Dios. Tú te tienes que analizar. Y si aún no estás en relación con el Señor, porque realmente no puedes hacer esto que Él dice, te invito a que vengas y de Él obtendrás el poder. Cuando tus pecados son perdonados y el Espíritu viene a morar dentro de ti, tendrás una certeza de tu salvación, no un autoconvencimiento, sino una certeza tal que tu corazón se desbordará de gozo y de gratitud ante el que te ha salvado. Y por supuesto tendrás la capacidad de hacer lo que Él te manda hacer.
Entonces la única forma de ser imitadores de Dios es si Cristo a través del Espíritu Santo vive su vida perfecta a través de nosotros, ¿recuerdas? Dependemos del control, dirección y capacitación del Espíritu Santo en nosotros. Lee este texto que es el último que leímos la semana anterior, Efesios 3:16, por favor. De hecho, no recuerdo si lo leímos, pero si no lo leímos, lo vamos a leer ahora, porque era la parte final ya la semana anterior. Mire lo que dice el 3:16. Le ruego, hablando de Pablo en oración a Dios, ¿qué le ruega a Dios? Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Y ese poder, hermanos, es el poder ilimitado de Dios por su espíritu en el hombre interior. Es decir, cuando Dios me fortalece desde el interior, mira lo que pasa, verso 17. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Recuerdas qué significa esto? Para que Cristo tome control de ustedes. Que Él te fortalezca al grado que Él tome el control de tu vida. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos la unidad, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermanos, algo así es como Cristo es lo que nos enseña, ¿no? Aunque Él se limitó a la humanidad, todo lo que hizo fue de acuerdo a la voluntad de su Padre, lo dijo. No lo hago por mí mismo, sino mi Padre es el que hace las cosas en mí. Es lo mismo que el creyente debe buscar. Eso es a lo que se le llama la llenura del Espíritu Santo. Que toda la plenitud de la divinidad se manifieste en un control en mi vida. Ahora, ¿qué caracteriza el amor de Dios? ¿Cómo son las características de ese amor en el cual me llama Pablo y la Escritura y el Señor Jesucristo a decir, anda en amor? Bien, hay algunas características importantes. La primera, la evidencia más grande del amor de Dios y la evidencia más grande de andar en amor, creyentes, ¿sabes qué es? Perdón. Si no puedo perdonar, simplemente no estoy amando como Dios me ha amado. El perdón no merecido es la más grande evidencia y la más grande manifestación del amor de Dios mostrado hacia nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Fuerte. ¿Van? Porque de tal manera, la inmensidad, la manifestación más grande del amor de Dios fue enviar a Cristo. ¿Para qué? Otorgar perdón. La más grande manifestación es la intención de parte del Padre de realizar la manera en que esos pecadores sean perdonados. Ese es el amor. Es decir, hermanos, que nosotros cuando queremos imitar a nuestro Padre como Él me amó, fíjate, yo debo propiciar la forma de perdonar. Es normal y común, y es cierto, que si alguien me ofende, alguien peca contra mí, yo puedo decir, ok, que venga a pedirme perdón. Eso es necesario para que la otra persona realmente reciba un perdón y pueda haber restauración en su vida. Tiene que venir a pedir perdón. Pero quiero que notes algo. El ofendido, que es Dios, fue el que buscó la manera de perdonar. Nosotros nos quisiéramos quedar con toda la amargura en el corazón y no otorgar perdón hasta que no venga y me perdone, pero ya desde ahí estamos partiendo mal. Se trata de un corazón perdonador que propicia
el perdón, que busca la forma de perdonar al que le ha ofendido, que busca el bien del ofensor, que busca la restauración del que no merece ser restaurado. Esa es una característica inequívoca del amor de Dios siendo practicado a nuestro favor y como nosotros debemos practicarlo. Romanos 5:8 lo leímos también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún en esa condición, Cristo murió por nosotros. Él buscó perdonarnos. Si el perdón inmerecido es la prueba mayor del amor de Dios, entonces el perdón es la prueba más grande de nuestro amor. ¿Qué dice Efesios 4:32? Por favor, ahí donde estamos. Efesios capítulo 4, verso 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Cómo, Señor? Así como también Dios los perdonó en Cristo. En el juego del jueves, en nuestra escena mexicana, le hicimos una pregunta muy controversial a Jera, ¿verdad? Le dijimos, ¿cuántas veces tenías que perdonar? Y porque el globo le iba a explotar en la cabeza, respondió correctamente, 70 veces 7. Y luego yo le dije, ¿pero cuánto es eso? 490, ¿verdad? Después de hacer algunas multiplicaciones en su mente. Ahora, ¿quiere decir que el Señor nos está diciendo que hay que perdonar 490 veces? No, lo que quería decir era lo que Jera estaba diciendo, pero yo quería jugar un poco más con él, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Que los judíos, cuando utilizaban el número 7, refería en cierto sentido a una perfección, a sentirse justos ellos mismos. Y decir, voy a perdonar 7 veces, era como una condición, una manifestación de piedad humana, con la cual los judíos se sentían cómodos. Pero dice el Señor, tu perdón debe ser más allá que la justicia humana, más allá del que tú te sientas bien. Perdonar es buscar el bien de la otra persona. 70 veces 7 es perdona como solo Dios puede perdonar. El perdón no es egoísta, hermanos. El amor no es egoísta. El perdón no es, ok, te voy a perdonar para sentirme bien yo mismo. Porque ese perdón es un perdón falso. O por lo menos no es el perdón divino. Debes perdonar como Dios perdona. Y siempre me perdona y me perdona de una manera absoluta. Dice la Escritura que Él echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para un humano eso significaba poner en el olvido. Pero no es que los eche en lo profundo del mar, simplemente el Señor los ha pasado por alto por la obra de Cristo. ¿Estás imitando a Dios o estoy imitando a Dios en mi forma de perdonar? ¿Es un perdón no merecido y un perdón genuinamente absoluto como el Señor me perdona? El perdón amplio implica un amor ferviente. El perdón amplio implica un amor amplio. Ese perdón amplio muestra ese amor perdonador. Hermanos, es verdad. Bueno, en primer lugar, Dios no olvida. O sea, siendo Dios, Él es omnisciente. Todo lo sabe. Y Él sabe perfectamente cuáles son cada uno de mis pecados. Pero ¿qué implica que diga la idea de que Él olvida mi pecado? Implica que Él tomó la determinación de pasarlo por alto, habiéndolo puesto sobre Cristo, y ha sido saldada la deuda. No es que a Él se le olvidó. Ahora, podríamos decir nosotros, muy bien, perdonar no es olvidar, y es cierto. ¿Quién va a olvidar cuando alguien te da un puñetazo en la nariz y te la fractura? Seguramente ese recuerdo quedará en tu mente. Pero ya hemos hablado de eso, pero perdonar amplio como el Señor es que pasas por alto
la ofensa y no la estás trayendo a colación. No la tienes como un arma lista. No hay amargura en tu corazón. Puedes recordar la falta y no sentir un dolor, no sentir que se te rasga nuevamente tu corazón. Puedes perdonar y ver a la persona realmente con amor misericordioso y no como una espina clavada allí, ¿verdad? Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 8. Primera de Pedro 4, 8. Cantábamos ahorita, su gracia es mayor. Aunque mis pecados eran muchos, su gracia es mayor. Esa es la manera en que debemos perdonar. Por favor, lean Primera de Pedro 4, 8, hermanos, fuerte. ¿Qué dice? Mira cómo lo califica este versículo. Un amor ferviente, un amor activo, un amor que actúa, un amor que hace. Y dice que entre nosotros, los creyentes, a eso se refiere, que el perdón debe ser ferviente. El amor, debe ser ferviente. Sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Mi esposa sabe algo que yo me di cuenta hace muy poco. ¿De acuerdo? Por mi orgullo. Que ella está casado con un ser bien imperfecto. Ella se dio cuenta antes que yo. Yo quería justificarme. Yo quería pensar que su concepto de mí era demasiado malo, que quizá le faltaba un poco más de misericordia al verme, pero es que no, la realidad es que yo soy el que no me veía como debería verme. Esa es la lucha de todos. Tenemos un concepto nuestro demasiado alto. Por eso el Señor nos tiene que decir, ninguno piense de sí más allá, ¿verdad? No tengas un concepto de ti más alto que el que debes tener. Piensa de ti con cordura. Ahora, cuando mi esposa me ve y ve quién realmente yo soy y me ama, todas esas imperfecciones por el acto de ella son cubiertas ante sus ojos. Porque si ella empieza a sacar todos mis trapitos, se va a llenar de trapos la casa. Si comienza a ver mis puntos negros, me voy a convertir en un punto negro enorme en su vida. Dice la Escritura que el amor que debe estar actuando en el creyente es un amor que cubre los pecados. No quiere decir que deje de ser pecador aquella persona. Quiere decir que yo no estoy observando y trayendo al presente constantemente su condición pecaminosa. Yo le perdono. Cuando decíamos aquí entre ustedes, no quiere decir que solo perdones a otro creyente, sino que esa es la capacidad de perdón. Ese es el amor que se desenvuelve en un creyente, ya sea para alguien de la iglesia, ya sea para alguien fuera, al grado que el Señor dice, ama a tus enemigos, ¿recuerdas? A los que te hacen mal. Cuando Cristo estaba siendo asesinado en la cruz y todos los insultos que él recibía, refiriéndose a ellos, el Señor Jesucristo le dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y ellos no habían cambiado en absoluto. Tú quieres perdonar cuando la persona cambie. Ese no es el amor de Cristo. Tú quieres perdonar cuando veas una garantía de que no va a volver a pasar. Lo siento, esa no es la manera en que Cristo te perdonó. Porque Cristo te perdonó y me perdonó aún sabiendo que seguiríamos siendo pecadores y faltándole en nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Y aún así Él dice que me ha perdonado. Ese es un perdón amplio. Ese es un amor ferviente. El amor de Dios, ese amor de Dios no solamente es perdonador. Hay algo más que caracteriza al amor de Dios. El amor de Dios es incondicional e inmotivado. Dice el texto que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La entrega de Cristo fue una entrega voluntaria, no por una atracción,
no en búsqueda de un bien para Él. Así fue como Cristo se entregó por nosotros. Ya he dicho varias veces esto. No es que nos vio y dice, es que no puedo vivir sin ti. No, de hecho Él tiene una eternidad viviendo sin ti y sin mí. No nos necesita. En la cruda verdad, Él no nos necesita para existir. Él no era un Dios que estaba en la eternidad y, como decía un maestro, ¿verdad? Estaba allí. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Estoy solo, me siento vacío. Voy a crear a los hombres y van a ser la razón de mi existencia. Él está satisfecho en sí mismo. Él es feliz, como lo diríamos nosotros. Él es feliz. Velo por el lado contrario. ¿Por qué nos tolera? ¿Por qué, aunque sabe todas las cosas y dijo, voy a crear a esta humanidad y esta humanidad me va a negar y me va a atacar y me va a querer arrancar de sus vidas, de todos modos nos crea, de todos modos pone el plan para salvarnos, envía a su Hijo y se somete a tanta cosa? No porque lo mereciéramos. Su amor fue inmotivado. Su entrega fue voluntaria. Mira Juan capítulo 10, por favor. Hablando Cristo de esa acción que Él llevó a cabo de hacerse humano, como lo vimos en el tema anterior. Mira cómo dice Juan 10, 17 y 18, por favor. Ayúdenme a leer, hermanos, este texto, por favor, fuerte. Juan 10, 17 y 18, hermanos. Adelante. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo en mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí en el Padre. Fue una entrega voluntaria, no una atracción. ¿Has oído el término enamorado? ¿Enamorado? Bueno, ¿cuál es el problema con el enamoramiento? El problema con el enamoramiento, me cuesta trabajo decirla. El problema del enamoramiento, hermanos, es que la persona está cautiva por una atracción hacia el otro ser. Es decir, hay una motivación. Casados, ¿hace cuántos años el enamoramiento se fue? Bueno, quizá en el primer mes, segundo mes que ya vivían juntos. Todas esas cosas que causaban maripositas en el estómago, esas mariposas comenzaron a morir, ¿verdad? O comenzaron a volar. Y nos comenzamos a dar cuenta de que si yo me quería quedar con esa persona, no era por, mira, no, era porque debía quedarme allí. Debía buscar hacerle feliz. Debía proveerle. El amor, hermanos, es una determinación, pero el amor de Dios es inmotivado. Quiero que pienses en alguien a quien no has podido perdonar. Y que pienses en las razones por las cuales no lo has querido perdonar. Tu amor no es el amor de Dios. Porque tienes razones para amar y razones para no amar. Pero este amor de Dios fue inmotivado. Esto queda manifiesto y lo llama la Escritura un amor eterno. Mira 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Por qué eterno? Porque antes no habías hecho nada para lograrlo, ni después ni ahora has hecho nada para recibirlo. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Hablando de cómo es el amor que radica en el creyente. Noten lo que dice, por favor, el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió, a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, que no fue que Dios recibiera el amor y dijera, ok, estos que me aman yo los voy a amar. No, fue al revés. Antes de que yo hubiera hecho algo bueno o malo, Él me amó y Él quiso salvarme. Ese es el amor, hermanos. El amor que queda de manifiesto como un amor eterno. Y es el amor con el cual el creyente debe amar.
Por tanto, el creyente debe amar incondicionalmente, como nos dice en Lucas capítulo 6, verso 32. Imitemos a nuestro Padre. Mira lo que dice por favor este versículo, Lucas 6, 32. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es decir, que al hacer estas cosas no me diferencio entre uno que es perdido y uno que es salvo. No hay diferencia. Sigue diciendo, versículo 34. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Aquí viene la identificación con tu Padre. Antes bien, amen a sus enemigos. Hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande. Y nota, y serán hijos del Altísimo, es decir, se identificarán como genuinos hijos de Dios, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y si tienes dudas, acuérdate de ti mismo. Su bondad, aunque tú le aborrecías y amabas tu pecado, Él seguía siendo bondadoso contigo. De lo cual Pablo dice en Romanos, debieran darle gracias. ¿Por qué? Porque genuinamente Dios es bondadoso con nosotros. Dios muestra su amor para con el mundo, manifestando su bondad, y aún así el hombre no le agradece. Él es bondadoso con los ingratos y perversos. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. La misma clase de amor. El creyente debe amar incondicionalmente. Hermanos, si este texto lo practicáramos en las iglesias, no habría divisiones. No habría. No habría querellas. Yo sé que es la voluntad del Señor. Yo sé que es parte de su soberanía. Pero qué triste es que las ciudades se llenan de iglesias por las divisiones de gente que no está amando como Cristo dice que debemos amar. Si amáramos como Cristo dice que debemos amar, habría una iglesia en cada lugar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo no que haga falta más iglesias, sino que estoy diciendo que la mayoría de las iglesias que surgen de particiones de otros lugares, ¿no es cierto? Y este creyente ya no se ve con aquel creyente y ambos se dicen creyentes. ¿Cómo es que está morando el amor de Dios en tu vida? ¿De esa forma? ¿Amas a los que te hablan bien? ¿Quieres estar con los que quieren estar contigo? ¿Eres misericordioso y bondadoso con los que sabes que te pueden devolver el favor? Así hacen todos los pecadores. ¿Qué de bueno estás haciendo? Pero si amas como Cristo te amó, te parecerás a tu Padre. Y créeme, nadie puede imitar esa clase de amor a menos que el Espíritu Santo esté dentro de él. El amor de Dios no solamente es perdonador, el amor de Dios es incondicional y el amor de Dios es sacrificial. Y con esto quiero que lleguemos al final de estos dos versículos. El amor de Dios es sacrificial. En Efesios, donde estamos leyendo, dice la Escritura, ya me perdí acá, capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2. Y ande en el amor. Esta es tu manera de vivir en este amor. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y eso que hizo el Señor, ¿qué fue? Dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante
aroma. Cuando Cristo decidió tomar un cuerpo humano y limitarse, vivir una vida de obediencia al Padre y entregarse en lugar de tuyo y mío, al momento de morir, esto fue una ofrenda que a Dios le pareció agradable, fue acepta. Y entonces, por medio de esa ofrenda acepta, Él otorga perdón a los pecadores. Ya no tienes que sacrificarte, ya fue agradable para mí. Esa verdad se aplica única y exclusivamente al sacrificio de Cristo, pero eso nos modela la clase de amor que debemos tener. El amor debe sacrificarse. El amor debe llevarte a sacrificarte por los demás. Cuando yo decía en matrimonios, y me acuerdo que respondía a mi hermana Mari en esa ocasión, acerca de que si estamos teniendo un amor sacrificial, los matrimonios deben recordar esto. Y la hermana decía algo que es muy cierto, ¿no? Bueno, cuando yo lo hago por amor genuino, ya no lo veo como un sacrificio. Pero lo que queremos decir es que el amor siempre es sacrificial. Es decir, siempre tienes que dar de ti para que este amor sea genuinamente manifestado. Siempre. Cristo se entregó. Tú tienes que entregarte. Cristo se dio a sí mismo. Capítulo 5. Quiero ir un poco más adelante, después llegaremos ahí, pero mira cómo habla el Señor acerca del amor del marido hacia su esposa. Versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Le mandó cartas, le dijo te amo, mi corazón tiene mariposas dentro de él. No. Cuando la ama, se dio a sí mismo por ella. Todo lo que era Cristo, ¿recuerdas? Todo en su gloria, lo dejó en aquel lugar. Y sin dejar de ser Dios, tomó un cuerpo, lo que estábamos estudiando en la mañana. Tomó un cuerpo, se humilla a sí mismo, se limita al estado humano, obedece, permite que sea blasfemado, permite que sea insultado, permite que su cuerpo sea desgarrado literalmente. Pero todo esto no lo olvides, era por amor a un grupo llamado mi iglesia. Era amor. Hermanos, dice el Señor, marido, así debes amar a tu esposa. Todo tú eres para ella. Eso es como debiéramos amar a ellas. Pero somos tan egoístas que pensamos en nosotros mismos primero. Bueno, estoy amando a mi esposa con el amor que el Señor me dice que debo amar. Como Cristo. No sé hace cuánto tiempo. Vamos a procurar que haya más. Ok. ¿Sí me escucharon o me regreso desde el principio? ¿No? Hermanos, no puede haber, el Señor nos manda a no tener un amor inferior a este. Ahora, cuando Él se entrega, todo lo hace por el bien de ella y buscando a ella para santificarla, dice acerca de la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, aquí está hablando de la obra de Cristo para con el creyente y con la iglesia. A eso se refiere, los creyentes son la iglesia. No quiere decir que esto yo voy a hacer en mi esposa, en un sentido. Lo que sí quiere decir es lo que dice el verso 28. Así que deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que, aquí está, lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a su iglesia. ¿Qué es lo que el creyente debe hacer? Ok, yo no la voy a santificar,
Yo no la voy a purificar, yo no la voy a presentar gloriosa. Eso lo hizo Cristo por su iglesia. Lo que yo debo hacer es cuidarla en todas sus necesidades. Lo que yo debo hacer es amarla como mi propio cuerpo, sustentándola y viendo sus necesidades. Nos falta amor. Eso es a lo que nos referíamos con un amor sacrificial. Vio las necesidades de la iglesia como superiores a su condición. Debemos ver las necesidades de nuestra esposa como superiores a mis necesidades. Filipenses capítulo 2, versículo 3, por favor. Estamos ahí en Filipenses en la mañana también, pero voy a resaltar esta parte solamente acerca de la actitud de Cristo. Filipenses 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cómo le llamarías a eso en este versículo? Ámalo. Ámalo, eso es amar. Esa actitud debe estar en nosotros. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y aquí es donde entramos en un problema, hermanos, que es difícil identificar, si no es solo pidiéndole ayuda al Señor. El esposo que busca hacer feliz a su esposa, ¿por qué la buscas hacer feliz en eso que lo estás intentando? No, es que si se enoja me va a amargar el día. Entonces no lo haces por ella, lo haces por ti. ¿Por qué tus cariños? ¿Por qué tu trato? Porque de esa manera voy a obtener lo que quiero y ella va a ser cariñosa conmigo. ¿Te das cuenta cómo podemos engañarnos tan fácilmente a nosotros mismos? No lo hagas por egoísmo. No busques tus propios intereses. Amar es buscar los intereses de los demás. Pablo explica el sacrificio sublime de Cristo que Él llevó a cabo para otorgarnos perdón, y el creyente debe tener esa misma actitud que hubo en Cristo. Eso es amar. Ahora termino. El amor del creyente debe estar enfocado en otros, no en sí mismo. Primero de Juan capítulo 3. Primero de Juan capítulo 3, versículo 14 al verso 18. ¿Quieres saber y manifestar cómo eres hijo de Dios? Mira este texto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Ahora recuerda, ningún amor inferior al que te está hablando el Señor. Tú estás seguro de que eres creyente porque amas a tu hermano. El que no ama permanece en muerte. No tiene la capacidad de amar de esa forma. Recuerda, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y mira, hermano, esta frase: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Necesitamos pedir al Señor la gracia para poder manifestar esta clase de amor. Pon tu vida por tu hermano. Qué palabra tan fuerte. ¿No tiene que comer tu hermano y tú te esfuerzas y le llevas algo para que pueda comer? Qué bueno. Pregúntate siempre, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Dios te llama a poner tu vida por Él. A que si fuera posible, entonces todo lo que tú tienes lo pueda disponer Él o ella. Que todo lo que tú eres lo pueda disponer tu esposa, tus hijos. Que todo lo que tú eres lo pueda disponer la otra persona. De verdad, tenemos que evaluar cómo es que hacemos las cosas y por qué las hacemos. Porque eso manifiesta genuinamente que eres hijo de Dios.
Y luego dice, ya me perdí aquí, 3:14 estamos, ¿verdad? 15, 16. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, pensando en eso, diríamos, ok, si un día, si llega alguien y quiere matar, yo me voy a poner y voy a manifestar mi amor. Dice el apóstol Juan, no tan rápido como diríamos nosotros. Nota lo siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, te pregunto, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No te esperes a que entre alguien armado y vaya a matar y wow, aquí voy a manifestar mi amor. Presumido, egoísta, quieres quedar bien. ¿Quieres poner tu vida por tus hermanos? ¿Cómo es que teniendo posibilidades no le das lo que la otra persona necesita? Desde ahí se muestra que no estás amando. ¿Cómo está morando el amor de Dios en ti? Yo doy gracias a Dios, hermanos, por aquello que luego puede ser para nosotros como un pensamiento de molestia. ¿Quieres una iglesia de gente pudiente? ¿Para qué? ¿No quieres desprenderte de algo si ves una necesidad? Los necesitados son una bendición que hace falta en la iglesia, hermanos, para que se manifieste quiénes aman y quiénes no. No te esperes, dice, tienes con qué hacerlo, hazlo. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor del creyente debe estar enfocado en los otros, no en sí mismo. Debemos imitar a Dios como hijos amados, con un amor perdonador, con un amor incondicional y con un amor sacrificial como el de Cristo. Ese amor debe ser por mis hermanos y no solo por ellos, sino aún por los enemigos. Recuerda, ¿te pareces a tu Padre? ¿Te pareces a tu Padre? Necesitamos crecer en la semejanza a Cristo. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, tú sabes, Señor, por qué hacemos las cosas. Y también debes saber, y lo digo por mí, que mi reputación suele ser lo más importante para mí. Señor, perdóname. Danos poder en el hombre interior para que entonces se pueda manifestar lo que somos. Danos poder en el hombre interior, Señor, para que entonces tú comiences a gobernar y a vivir a través de estos seres imperfectos. Para entonces amar como tú amas. Sabemos que si esto sucediera, mi Dios, muchos de los problemas y divisiones simplemente desaparecerían. Pero seguimos en este estado y es por eso que Pablo nos instruye y que tú nos hablas hoy. Deben andar en amor. Tenemos que poner esto en nuestra mente. Tenemos que poner esto en nuestra agenda de esta semana. Necesito amar como Cristo me amó. Y entonces caer de rodillas y decirte, Señor, yo no puedo. Dame tu gracia para hacerlo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie.